Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, después de... Creo que la semana pasada fue que publiqué el último vivo. Eh, yo dije cuando empecé con TikTok que iba a ir contando de a poco mi experiencia respecto al duelo. Hoy, por ejemplo, me tocó ir al psicólogo por la mañana eh, y me tocó hablar del duelo no procesado o el duelo no hecho cuando falleció mi papá. Mi papá falleció el 16 de junio del 2020, en enero. El 6 de enero del 2020 y en marzo empezó una pandemia. Cuando pasa lo de mi papá, se tapa todo, digamos, el duelo, el proceso, por el miedo que fue la pandemia. O sea, yo tenía, el primer año fue como muy miedo a que otro familiar se enferme y se lo lleve el coronavirus. Y hoy, por ejemplo, por consejo, ¿no? Siempre los tratamientos te ayudan a ir procesando de a poco y ir soltando cosas que uno piensa que lo tiene resuelto y la realidad que no. Y hoy hablaba con la psicóloga y sentí ese mismo ahogo que sentí eh, ese año, esa falta de aire, esa falta de no entender también, porque también mi papá yo lo perdí en 20 días. Es más, yo me enteré de lo que tuvo mi viejo post-mortem después de una biopsia al mes del fallecimiento. Entonces, nada, volver a ese lugar fue sentirme, fue como sentir que lo tenía muy adentro todavía y cosas que no había soltado y que... Y te puedo asegurar que te moviliza muchísimo. Es como que vos decís, bueno, yo me conformaba con que, bueno, quizás fue lo mejor porque él no sufre más y demás, pero eh, nada, porque bueno, la enfermedad de él era la enfermedad del Crohn. La enfermedad del Crohn es una enfermedad en los intestinos que según el médico es mucho peor que el cáncer. A mi papá lo llevó en 20 días, es muy dolorosa. Eh, y él si hubiese vivido toda su vida con una bolsa de colonoscopía. Él era veterano de guerra y ya tenía, digamos, demasiado porque él a los 39 años perdió una pierna, producto de lo que se llamaba pie de trinchera, que es un pequeño congelamiento en los dedos del pie. Al no tratarse a tiempo y forma, se le tapan las arterias y ahí eh, le hacen el primer bypass, el organismo lo rechaza, le hacen un segundo bypass y el organismo lo acepta, pero había infección ya en la pierna porque al no circular la sangre provocó una infección y bueno, hicieron a cortarle la pierna. Era muy joven. Obvio que todo ese proceso también a nosotros como familia nos golpeó porque bueno, una persona tiene que aceptar de vivir de esa forma y empieza, yo, o sea, el proceso, digamos, de aceptación, porque en realidad el que le estaba pasando esas cosas era él. Entonces también hoy, después de 4 años, pienso que si él hubiese vivido hubiese sido injusto también, porque ya tenía demasiado con llevar la pérdida de una pierna, tenía prótesis y la prótesis la lastimaba, había días que no se quería levantar porque le dolía la pierna, o sea, el muñón. Entonces era, yo creo que con el tiempo, durante los 4 años de la pérdida de él, me autoconformé con decir, bueno, la verdad que no hubiese sido vida si él tendría que haber vivido con una bolsa de colonoscopía, porque yo creo que nadie podemos estar en el lugar de la otra persona, demasiado tenía con la pérdida de una pierna. Y hoy, bueno, al soltar eso sentí que alivié bastante, me permití pensar y volver a ese punto. Sí, quedé como floja, siempre voy a decir, en cada etapa del duelo y en cada sesión de la psicóloga vos decís, ¿por qué volver a momentos dolorosos? Porque a veces es necesario volver a esos momentos porque hay que sanar,
hay que soltar. Y hoy siento eso, hoy siento que hoy, hoy en especial sentí que me hizo bien eh, volver a ese momento. Porque bueno, ya les dije, yo empecé un proceso, no terminé uno, que empecé el otro. O sea, es como que lo de mi papá lo tapó una pandemia, después el diagnóstico de mi mamá. Entonces es como que uno dice, bueno, no, sí, la verdad que yo cerré un duelo. En realidad nunca cerramos un duelo, nunca lo hicimos porque no tuvimos el espacio. Aprendimos a vivir con el dolor, aprendimos a aceptar lo que había pasado. Eh, pero bueno, siempre yo voy a decir, yo durante estos 4 años, si bien estuve con lo de mi mamá, lo lloré y lo lloraba. Yo sí sentí que lo lloraba porque lo extrañaba y porque los primeros años fueron súper difícil. Yo creo que siempre va a ser difícil la pérdida de un papá o de una mamá. Y uno continúa en la vida, pero cuando uno toca a fondo como toqué yo, eh, que vos decís por qué la vida fue tan injusta también. Me dejó, yo la otra vez hablaba, yo me siento una persona huérfana. Y hoy tengo 39 años. eh, y así todo siento que todavía los necesitaba y que todavía los espero. O sea, en cada cosa que hago necesito ese apoyo, ese consejo. Y por eso yo hoy entiendo, o sea, hoy lo único que puedo decir es que si tienen a sus papás, los disfruten. Yo les puedo asegurar que esa ausencia no se puede, no se puede tapar con nada, con nada. No sé, yo no encuentro todavía una explicación del por qué me duele tanto o por qué no puedo continuar una vida todavía normal. Eh, Mis días a veces son muy tristes, o sea, mis días todavía son muy de no entender. Y lo que también trabajo mucho es el tema de qué pasa, una persona fallece y nos ponemos en piloto automático y arrancamos la vida y eso nos hace mal, tarde o temprano, al no cerrar círculos, nos hace mal. Por eso después vienen las enfermedades, las crisis emocionales, la tristeza inexplicable. Entonces hoy entendí que a veces es necesario tocar fondo e ir hasta lo último, o sea, y soltar eso que tantos nos marcó. Y trabajar en entender que la vida no es esto, que es vivir a lo loco, porque yo puedo asegurar que yo vivía a lo loco y no paraba un segundo, siempre tenía cosas para hacer. Y con la muerte de ellos entendí que a veces no es, a veces no disfrutamos la vida, nos hacemos problemas cosa, por cualquier cosa. Y hoy entendí que no. Hoy mi vida yo la llevo más ordenada porque no me queda otra, porque hay días que me levanto sin ganas de nada, pero la ayuda psicológica me dice, no, Mariela, aunque vos te levantes sin ganas, prepara la muda de ropa y arma todo y levantate y hacer lo que tenés que hacer, una cosa a la vez, paso a paso. Eh, eh, en este momento no sumes conflictos, en este momento no sumes complicaciones o peleas o nada. Entonces así yo estoy hoy. Hoy estoy viviendo despacio en todo lo que estoy emprendiendo, en todo lo que hago, en mi vida cotidiana, en mi familia, en mis hijos, en mis hermanos. Estar y tratar de disfrutar, aunque a veces me levante así, triste. Triste y sin ganas de nada. Es un poco también permitírmelo, porque muchas veces no nos permitimos estar mal, pero a veces es necesario estar mal y mirarnos para adentro y tratar de sanar y tratar de soltar todo. Nosotros por ahí hay cosas que nos lastimaron y no soltamos. Y a veces hay que aprender a permitirnos a estar mal, porque somos personas. Bueno, se me va el video, así que